Felipe, ¿qué fue lo que sucedió? Antes había sanado, liberado, hecho mucho, o sea, era como famoso, llamémosle así, entre todos, pero viene impulsado por el Espíritu y le dice, vete al desierto. ¿Será de que es genuino? ¿Mis acciones son genuinas o van buscando otros intereses o van buscando ciertas satisfacciones personales? Hay muchos en la iglesia que en nombre del Espíritu Santo hacen cosas que no van acorde. Presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Muy bien, gracias por estar con nosotros, queridos hermanos. Usted se preguntará, Lumen El Salvador, ¿en qué proyecto ahora ha iniciado? Pues vamos a contarles precisamente que estamos trabajando para llevar la evangelización siempre hasta sus hogares, hasta su iglesia, donde usted se encuentra, y precisamente las redes sociales son un medio de evangelización, y es por eso que nosotros nos hacemos presentes en este día, nos hacemos presentes para darles, queridos hermanos, pues la buena noticia. Tenemos ahora un programa muy especial y vamos a titularlo, y el Espíritu Santo también nos ha iluminado, un podcast de luz, para poder llevarles a ustedes, queridos hermanos, esas palabritas, ¿verdad? Esos ánimos, esos consuelos y sobre todo esos temas que nos van a ayudar a cada uno de nosotros. Vamos a presentar precisamente ya formal, ¿verdad? El primero fue tertulia, pero ahora ya formal. Tenemos acá al padre Elder, Padre Somasco, que nos va a estar acompañando precisamente en esta temporada. Usted se dirá, ¿temporada? Sí, bueno, vamos a venir a reinventar todo, ¿verdad? Una temporada para poder hablar de la palabra de Dios. Y también tenemos a Ricardo Hueso, que nos va a estar acompañando. Así que esto es lo que el Espíritu Santo también nos ha animado. Y bueno, así como en las primeras comunidades, ¿verdad?, ungidos por el Espíritu Santo, vamos a iniciar precisamente este programa, y ahora es la continuidad de lo que estábamos hablando en el programa anterior acerca de Pentecostés, y lo hemos titulado, Ricardo, ¿con o sin el Espíritu Santo? Una pregunta que todos nos hacemos para saber si tenemos el Espíritu, no tenemos el Espíritu, está en nosotros el Espíritu o no. Así que bienvenidos a todos, póngannos ahí sus mensajes de qué quieren que también hablemos, preguntas que tienen acerca del Espíritu Santo, preguntas que podamos el Padre contestar, y todos nosotros acá. Algo gusto que le quieran decir al Padre Elder, ¿verdad? Con gusto, lo ponen en los comentarios y él, así con mucho amor, va a responder. Bienvenido. Bueno, un gustazo estar compartiendo una vez más, sobre todo en estos diálogos, en estas conversaciones que tienen que ver con todo aquello que atañe a nuestra fe como cristianos, como católicos. Y pues bueno, en consonancia con el tema del Espíritu Santo, pues hoy queremos abordar con lo que hablábamos la vez pasada, con los frutos, ¿verdad? Si es precisamente motivación o no del Espíritu Santo. Claro, y comenzamos con esa pregunta. Creo que también venía por aquella que yo hice en el programa anterior. ¿Será que tengo el Espíritu de Dios o no? ¿Con o sin el Espíritu? Y creo que vamos en la línea de poder ver cómo vamos actuando nosotros. El Espíritu Santo siempre es muy recto, muy cabal, y nos está guiando siempre por el sendero que Dios quiere, que ha planeado para nosotros. Pero el Espíritu Santo muchas veces quizás podemos decir, ¿será que se va el Espíritu Santo de mi vida cuando yo cometo algún error? ¿O será que solo duerme? ¿Cómo es que el Espíritu Santo actúa en nosotros? Venimos ya también de celebrar precisamente Pentecostés. Yo lo decía y lo sigo manteniendo, no es una tradición más, no es una fiesta más, no es un año más que la iglesia celebra Pentecostés. Es un día muy propicio en el cual nosotros también renovamos nuestras fuerzas. Mira, importante ante este interrogante, dos cosas, se me vienen a la mente dos cosas. La primera es de que el mismo Jesús, lo decíamos la vez pasada, da como fruto pascual la paz, ¿verdad? Y la paz, siempre hay una frase que dice, si lo que tú has hecho te produce paz, viene de Dios. Sí. Dos, más que todo a nivel personal, pero también a nivel comunitario, si nuestras obras son con o sin el Espíritu Santo, yo me atrevería a decir es la unidad. Recuerda que es el mismo Jesús quien ora al Padre para que todos seamos uno como Él
y su papá es uno solo. Entonces, fíjate que la palabra diablo viene de diabolus, que significa el que divide, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el diablo ahí anda con la cola, unos cachos y una cola, ¿verdad? No, el diablo en la iglesia es aquel que desune, aquel que hace perder la armonía, la comunión en la iglesia. Entonces, quizás como primera intuición ante la interrogante que hacíamos como tema es esta: ¿será que mis acciones me dan paz y son y producen paz en las personas que me rodean? ¿Será que mi accionar, mi actuar está en consonancia con el Espíritu de Dios? ¿Será que fomento la unidad? ¿Será que fomento la armonía? ¿Será que fomento la comunión? ¿O por el contrario? Siempre, Ricardo 1, Ricardo 2, Ricardo 1, Ricardo 2. De hecho, paréntesis, desde el programa anterior yo estaba pensando, tenemos que diferenciarnos. Cabal. Vamos a pedir el Espíritu Santo. Ricardo de gafas. Bueno, no, mira, muchas veces, y creo que lo decía en el programa anterior, es que en diferentes ocasiones no andamos buscando hacer la voluntad o hacer la moción del Espíritu Santo, sino buscarnos nosotros, ¿verdad? Alimentar nuestro ego, nuestro orgullo. Y muchas veces cuando en la comunidad no vemos la unión es porque las mociones se hacen a título personal y no se hacen en nombre y con Dios. Y algo que me llama la atención, aquí es una pregunta que podríamos hacernos: ¿qué me motiva a mí servirle y seguirle al Señor? O sea, porque después de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles nos muestra todo lo que hicieron después de Pentecostés, y es la primera comunidad, y es que hacen a sus hermanos que se conviertan otros. Bueno, Pedro, que a cuantos con una prédica hace, y era el temeroso, y es el que había negado al Señor. Y entonces aquí es interesante que podamos decir qué es lo que a mí personalmente como Ricardo me motiva para seguir y servirle al Señor, ¿verdad? O sea, ahí viene un poco la relación con ¿estoy con el Espíritu o sin el Espíritu? Porque me recuerdo Felipe, cuando impulsado por el Espíritu Santo le dice, vete al desierto. Exacto. Y si recordamos Felipe, ¿qué fue lo que sucedió? Antes había sanado, liberado, hecho mucho, o sea, era como famoso, llamémosle así, entre todos, pero viene impulsado por el Espíritu y le dice, vete al desierto, donde no nadie a confrontarte tú a ti mismo, donde nadie te va a ver, ¿verdad? Porque muchas veces, y nosotros le llamamos a esto la falsa devoción. Exacto. ¿Verdad? El querer aparentar algo. Uh-huh. Esta podría ser el tercer aspecto, si estoy con o no, si estoy con el Espíritu o no, ¿verdad? Uh-huh. La genuidad, si algo es genuino, ¿verdad? La originalidad. Si ustedes se fijan, el Espíritu Santo nunca va a repetir una manera de proceder. Exacto. Nunca. Si vos te fijas en la historia de los santos, el Espíritu, porque quien actúa es el Espíritu Santo por medio de ese santo, ¿verdad? Aunque hagan cosas muy similares, trabajos muy similares, pongo ejemplo, mi fundador San Jerónimo, protector universal de los niños y de los jóvenes abandonados, que, por ejemplo, Don Bosco, ¿verdad? Que son carismas muy, muy parecidos, pero ellos son totalmente diferentes. La manera de abordarlo, la manera de poner en acción eso que el Espíritu Santo les ha impulsado, les ha infundido, es totalmente diferente. Y muchas veces creemos, ¿verdad? Hablando de lo genuino, muchas veces pensamos de que lo que nosotros hacemos en la iglesia es por nosotros. Nosotros, los somascos al menos decimos, es cierto, el primer santo en trabajar con los jóvenes y con los niños fue San Jerónimo. Pero esto no lo hace exclusivo. Exacto. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha regalado este don para la iglesia, no para una orden, no para un individuo. Entonces, lo mismo nos puede pasar en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros grupos apostólicos. En verdad, estoy haciendo las acciones, estoy realizando las obras pastorales para Dios y con Dios, ¿verdad? Porque muchas veces corremos el riesgo de que trabajamos para Dios, pero sin Dios. Exacto.
Y ahí es donde el testimonio se convierte en un testimonio vacío. Lo hemos vaciado de contenido, de espiritualidad y sobre todo del amor que el Espíritu Santo nos invita a testimoniar. Y ahí me recuerdo lo que decíamos el episodio anterior de los discípulos de Emaús, que regresaban de Jerusalén. Bueno, y eso fue uno de los mandatos que dijo Jesús: no se vayan de Jerusalén, porque ahí llegará mi Espíritu Santo, les derramaré mi Espíritu Santo. Pero estos discípulos iban con Jesús, pero no reconocían al Señor. Ahí podemos decir, puedo estar en las cosas de Dios, pero eso no significa que esté con el Señor, o sea. Exacto, es como cuando San Pablo les predica, ¿verdad? A los griegos. Yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido, pero muchas veces uno piensa que el Dios desconocido solo era para los griegos. Exacto. Y muchas veces para nosotros que trabajamos para Él, y se nos hace un Dios desconocido porque no somos capaces de intuirlo, ¿verdad? Y de conocerlo. San Ignacio de Loyola tenía una frase bien bonita que dice: entre más te conozco, más te amo, y entre más te amo, más te conozco, ¿verdad? Es imposible pretender conocer a Dios desde el intelecto si primero no lo hemos conocido con el corazón. ¿Y quién nos da esa posibilidad? Es el Espíritu Santo. O sea, no podemos hacer una separación del Espíritu Santo y de la vida cotidiana, porque es el Espíritu quien va acompañando, ¿verdad?, la marcha de la iglesia y el camino, el sendero de cada uno de los cristianos. Y qué importante es conocer, porque vamos al otro punto, lo que hablábamos anteriormente es de que el miedo nos paraliza a conocer el Espíritu Santo, pero también está algo muy importante. Yo tengo que saber que realmente es el Espíritu Santo que está obrando en mí y que yo estoy obrando en nombre del Espíritu Santo, porque también hay muchos en la iglesia que en nombre del Espíritu Santo hacen cosas que no van acorde. Claro está, los frutos se van a diferenciar, pero muchas veces nosotros creemos que es el Espíritu Santo y a veces actuamos erróneamente, porque no sabemos, porque no conocemos, porque el discernimiento no lo pedimos para saber si realmente es una acción del Espíritu Santo o de otro espíritu que realmente no es el Espíritu de Dios. Así es. Y creo que por eso la pregunta, y creo que a eso nos lleva, con o sin el Espíritu, y ahí para cada uno de nuestros hermanos que nos contesten y nos respondan. Cada uno se conoce y uno sabe cuando actúa bien y cuando actúa mal. Yo me recuerdo que cuando uno estaba pequeño y los papás le decían a uno, tenés que hacer algo, y no lo hacíamos, estaba aquella conciencia, es decir, esa inquietud, esa intranquilidad, y cada uno en su rol puede preguntarse, ¿estoy haciendo cosas del Espíritu o estoy haciendo cosas que no vienen del Espíritu? Lo que la palabra misma nos dice, ¿son cosas del Espíritu o son cosas de la carne, verdad? Exacto. Entonces es bajar nuestro yo para que enaltezca el Espíritu Santo. Yo creo que eso es una de las cosas que nos gustaría escucharles, verles en los comentarios. ¿Estoy actuando con el Espíritu o sin el Espíritu? Y hablando de esto, Ricardo, ante la interrogante, yo decía la primera, la paz. ¿Será que en mi vida yo tengo paz? ¿Hay tranquilidad? Que ya lo decía yo en la edición anterior, la paz no es ausencia de problemas. Exacto. La paz es saber de quién nos hemos fiado. Y San Jerónimo, mi fundador, tiene una frase que dice: todos los que confían en el Señor no quedan defraudados. No quedan defraudados. La paz, primero. Segundo, era la unidad. La tercera, lo genuino, algo que sea original. Y yo agregaría una cuarta, la alegría. ¿Verdad? O sea, quisiera yo responder a esta interrogante en este tema, es que no podemos decir sí o no. Podríamos contestarla por medio de estas características del Espíritu Santo. Y contestarnos nosotros. Exactamente. O sea, ¿será que yo soy un hombre de paz? ¿Será que en mi proceder busco la unidad? ¿Será de que es genuino? ¿Mis acciones son genuinas o van buscando otros intereses o van buscando ciertas satisfacciones personales? Cuarta, ¿lo que yo hago me da alegría? ¿O me cansa? ¿O si lejos de darme una plenitud me siento insatisfecho? Que era lo que hacía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, ¿verdad? Sí, confrontar su vida
con el Espíritu Santo. En realidad, lo que yo hago va acorde al Espíritu de Dios. ¿Estoy en presencia o no estoy en presencia del Espíritu de Dios? ¿Verdad? Entonces, claro, el tema de hoy es esto, es un interrogante que solo desde el corazón y en sinceridad con Dios la podemos responder de manera personal. Por eso, pues como tú decías, Ricardo, les invitamos a nuestros amigos a que puedan también comentar, ¿verdad? ¿Será que en mi corazón hay alegría? ¿Será que en mi corazón hay paz? ¿Será que en mi corazón se siente abrazado en esta unidad y en esta comunión con la iglesia, ¿verdad? O por el contrario, porque creo que con estas, estos indicadores podríamos hacer como una medición, como un termómetro para ver si en verdad estoy o no estoy, con o sin el Espíritu. Escuchándote, Padre, algo que yo podría resumir en todas esas 4 características es que el Espíritu Santo saca la mejor versión de mí. O sea, en el cual no es que yo te tenga que imitar, no es que tenga que imitar a Ricardo, sino que soy Ricardo, pero no es que tenga que cambiar mi forma de ser, no es que solo voy a pasar en la iglesia o es que voy a poner cara de santo, sino que más bien es que el Espíritu Santo saque la mejor versión de Ricardo que pueda haber en el trabajo, en la iglesia, en la familia, donde me desenvuelve, ¿no? Fíjate que es una de las frases que yo uso antes de dar la absolución en la confesión. Yo siempre le digo, luche, esfuércese para sacar la mejor versión que hay dentro de usted, que es la versión que Jesús se merece. Exacto. Es la versión con la que Dios te amó y te creó. Y te pensó. ¿Verdad? Exacto, sí. O sea, es esa la versión, ¿verdad? Entonces, es importante. Y en este proceso de construcción, porque la vida cristiana, la vida como tal, es un proceso. Es un proceso, la conversión es un proceso, la santificación es un proceso. ¿Y quién nos asiste ahí? Es el Espíritu Santo. Depende de nosotros si queremos abrirnos a su presencia amorosa o si cerramos nuestro corazón, ¿verdad? Y dejamos que las emociones o las cosas que estamos propensos a realizar desde el espíritu del mal se apoderen de nuestra alma, ¿verdad? Pero es importante. Yo no podría contestar la pregunta de nuestro tema así por así. Tendría que hacer, nosotros le llamamos una confrontación espiritual. Sí. Y esto es importante. Hablábamos de esto en el primer programa, que tenemos que ser una iglesia en discernimiento. Eso es discernir, ¿verdad? No sé si ustedes han visto cuando están en una construcción que ponen una malla metálica, una zaranda, creo que le llaman acá, ¿verdad? Y empiezan a tirar la grava, a quitar lo bronco, lo que no sirve. Exacto. Y a sacar lo refinado que nos ayudará en la construcción. Igual es en nuestra vida espiritual. Sí. Claro. Tenemos que ir apartando todo aquello que no es del espíritu para dejar la esencia, lo fundamental, el verdadero contenido de nuestra alma, que es la versión que le agrada a Dios y que es la versión que Jesús, por medio del Espíritu Santo, va construyendo y va forjando en nuestra alma. Así es, yo creo que un buen confrontamiento sería, así como el Espíritu le dio la iniciativa a Jesús para el desierto, para prepararse, que nosotros también podamos vivir pequeños desiertos espirituales para ver dónde estamos parados, dónde queremos llegar y pedirle precisamente al Espíritu Santo que nos dé esa guía y la fortaleza, ¿verdad? Vamos a tener dificultades, pero solo confrontando cómo estamos y conociéndonos también a nosotros, vamos a saber precisamente llegar a donde el Espíritu Santo necesita y quiere que lleguemos, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que vamos a seguir pidiendo y vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva y se siga moviendo en cada uno de nosotros. Recuerde que los comentarios vamos a estarlos leyendo siempre en el próximo programa para que usted también esté muy pendiente de las redes sociales. Cualquier pregunta que tenga, si usted tiene alguna duda, le quiere preguntar algo al Padre, lo puede hacer perfectamente y vamos también a dejar
en los próximos programas, ¿verdad? Episodios para que podamos tener un espacio para contestar. Sí, sería genial, por ejemplo, un programa que lo dedicáramos solo a las preguntas, a todas las preguntas que nos han hecho a lo largo de todos los programas, Claro. ¿verdad? Para ir despejando, ir clarificando y sobre todo para ir descubriendo la gran riqueza y la hermosura de nuestra fe. Así es, así. Bueno, muy bien, queridos hermanos, recuerda seguirnos siempre en nuestras redes sociales a través de Lumen El Salvador, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Vamos a estar siempre pendientes precisamente de todos los comentarios que ustedes nos hagan, y desde ya les mandamos desde acá un fuerte abrazo, que Dios siga bendiciendo sus vidas, que Dios siga bendiciendo pues todos sus proyectos, y nos encontramos en una próxima para que Dios siga hablando a nuestros corazones. Bendiciones. Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.